estamos en el mes de octubre y como todo mes de octubre, es el mes que a partir del éxito de la cultura norteamericana sobre nuestros propios países, es el mes en el que celebramos, en que la gente celebra el famoso Halloween, ¿no? No voy a entrar hoy día a hablar, a criticar el sentido del Halloween y cómo es, como sabemos, la desfiguración de una fiesta profundamente cristiana que es la víspera de Todos los Santos, ¿no? All Hallows Day, y de donde viene originalmente el nombre desfigurado de Halloween, ¿no? Y cómo a lo largo de la historia, por una serie de fenómenos y de mitos, y especialmente nórdicos, escoceses, etcétera, se terminaron mezclando y terminaron en este absurdo que es el Día de las Brujas o el Día de los Muertos, etcétera, ¿no? Y en algunos lugares se celebra la víspera de la fiesta de Todos los Santos, efectivamente, ¿no? En la fiesta de Halloween. En otros lugares, como en México o en algunos lugares de Centroamérica, se celebra más el Día de los Muertos como una celebración bastante pagana. Ni siquiera se celebra como la celebración del 2 de noviembre de los fieles difuntos, la celebración de los fieles difuntos, sino se celebra como si fuera una fiesta, ¿no? De los muertos, con calaveras, etc. Y obviamente en torno a esta celebración hay toda una maquinaria de marketing centrada en lo que un amigo a través de las redes sociales mencionaba, ¿no? Cómo se vuelve algo recurrente el que se ofrezcan lecturas de horror, cine de terror, teatro de terror, todos centrados en el terror. Y cómo estas cosas ocurren incluso en el seno de organizaciones religiosas, de escuelas católicas, etcétera, que le dan a este tema, promueven las películas, los adolescentes les encanta ir a la producción de terror. Por si acaso, es un hecho que Hollywood produce películas de terror para el mes de octubre y para inicios de noviembre. Y los alrededores de Halloween, es decir, buena parte del mes de octubre y la primera parte de noviembre, es la época en que se impulsan las películas de terror, las películas de horror, de crimen, de asesinatos, de seres vueltos a la vida, de payasos horripilantes, etc. Y esto forma parte de un ciclo comercial, de un ciclo perfectamente calculado. En el verano del norte, el verano de los Estados Unidos y del hemisferio norte, salen las películas de acción, ¿no? Una buena cantidad de películas de acción. En el mes de octubre, en los alrededores, mes de octubre, principio de noviembre, salen las películas de terror. Y a partir de la fecha de Acción de Gracias en los Estados Unidos, es decir, la tercera semana de noviembre, comienza el ciclo de las películas navideñas, ¿no? Donde el tema no necesariamente tiene que ser Navidad, pero las grandes epopeyas, tipo La Guerra de las Galaxias, tipo Narnia, tipo etcétera, las grandes epopeyas, buenas y malas, salen al aire. Entonces las películas de terror forman parte, y los libros de horror forman parte de un ciclo comercialmente calculado. Pero lo importante es que nosotros los católicos entendamos hasta qué punto es sano un entretenimiento basado en el horror, en el terror, ¿no? Y cuando nosotros vemos cuáles son los componentes que producen el terror, nos damos cuenta de que no son fuerzas simplemente sobrenaturales. Son fuerzas sobrenaturales malignas, vinculadas al demonio. Si nosotros pensamos en cualquier tema de películas de horror, por ejemplo, It, ahora en Estados Unidos, eso sería la traducción, ¿no? Que es un payaso horripilante. Este payaso vive en las letrinas, en tuberías amplias de una ciudad, y ataca y mata, y es un payaso horroroso, horripilante, con unos dientes filudos, y nadie sabe de dónde viene,
ni por qué está ahí, ni por qué mata. Pero sabemos que es un sujeto absolutamente perverso y psicópata, es decir, sin ningún tipo de interés o de remordimiento de las cosas que hace, sin ningún tipo de preocupación por quienes mata, por a quienes deja, no importa, es simplemente matar, el gozo de matar y de matar además produciendo terror, ¿no? Este personaje, ¿de dónde puede venir cuando nosotros lo pensamos en católico? O es un ser humano, y la manera como la película lo presenta, no lo presenta como un ser humano porque tiene capacidades preternaturales, es decir, aparece, desaparece, se desplaza, no parece estar constreñido o limitado por el espacio o por el tiempo. Entonces, ¿qué figura tiene estas características para nosotros los católicos? ¿Un ser humano? No. Un ser humano no está por encima del tiempo y del espacio, no puede desplazarse de esa forma, ¿no? Un ser humano puede volverse loco y ser suficientemente psicópata como para matar, lo sabemos porque existen los asesinos en serie, etc. Pero, en este caso, cuando ya viola las leyes de la naturaleza, o está por encima de las leyes de la naturaleza, estamos hablando de un ente sobrenatural. ¿Ese ente sobrenatural es un ente bondadoso, es decir, un ángel? No, porque hace mal, hace daño, asesina, destruye, hace cosas que un ángel no haría. Entonces, ¿quién más nos queda en el escenario católico? Es un demonio. Y en consecuencia, normalmente los que generan esta sensación de terror o de miedo son sujetos que, si nosotros nos ponemos a ver, con algunas excepciones, que pueden ser la de alguien que se volvió un psicópata, que se volvió loco, ¿no? Como algunas de la serie de Viernes 13. Les estoy hablando acá de series muy viejas porque eran las series que yo vi cuando era adolescente y me gustaba pues ir a ver este género de películas, ¿no? Son películas que no tienen ningún componente edificante y en algunos casos terminan ensalzando y además terminan mostrando victoriosas. En muchas de las películas de horror el final es horroroso precisamente, no es de catarsis, no es de liberación, de esperanza. Personajes que son malignos y malignos en el sentido para el católico de demoníacos. Entonces, en general, el católico tiene que preguntarse, no creo yo en una actitud absolutamente desligada, desprendida del mundo, pero tiene que preguntarse si es que el terror es una emoción que quiere estimular en sí mismo. De hecho, cuando uno va a la casa de los misterios o la casa de los horrores en los parques de diversiones, ¿no? El terror es una emoción, el miedo es una emoción que nos produce adrenalina y nos hace gritar, reírnos, ¿no? Y luego comentar con nuestros amigos por la situación por la que hemos pasado. Y es especialmente atractiva por razones que ignoro. Algún psicólogo, algún psiquiatra conocerá las razones, por razones que ignoro. Es especialmente atractiva para los adolescentes. De hecho, buena parte del mercado al que apunta Hollywood cuando hace estas películas de terror es el público adolescente, no tanto el público adulto. Hay adultos que, recordando su adolescencia, pues les gusta y van y repiten estas películas, pero no es lo usual con las personas adultas, ¿no? Sobre todo apelan a los adolescentes. La pregunta es si es que este deseo adolescente es un deseo bueno. Y como nos dice San Pablo, probadlo todo, quedaos con lo bueno. Una vez que nosotros sabemos cuál es la fuente de este sentimiento de terror o de miedo como sentimiento de entretenimiento, saber si eso es bueno. Yo personalmente pienso que no es bueno, no es sano. Creo que nosotros tenemos que mantenernos en todo como testimonio de que somos parte del lado de la luz, no de las tinieblas, no de la oscuridad, y que en consecuencia
ni siquiera por entretenimiento encontramos diversión o distracción en algo que es oscuro o maligno, ¿no? Y esto creo que también se extiende al tipo de videojuegos que nosotros seleccionamos, porque muchos de los videojuegos que están de moda tienen que ver con personajes demoníacos, con zombies, etcétera. Yo me acuerdo muchos años atrás, cuando me tocaba revisar algunos videojuegos para una revista católica, vi uno nuevo que se había puesto de moda, no voy a decir el nombre ahora, y la batalla final, cuando uno pasaba todos estos niveles y yo iba avanzando en los niveles y me tomó algún tiempo avanzar en los niveles, la batalla final era contra un personaje que era un demonio de lava, ¿no? O sea, iridiscente, gigante, que arrojaba pelotas de fuego. Y recuerdo que la primera vez que llegué a ese nivel, yo estaba jugando este juego en la noche, me dejó completamente traumado y yo no soy una persona particularmente sensible, esa que se asusta y después sueña con las cosas, no lo soy. Pero esto realmente me produjo pesadillas terribles por un par de días y simplemente se trataba de un juego, pero los juegos tienen una influencia sobre nosotros. Cada vez que critico los videojuegos, tengo personas que se quejan y que dicen que está mal que critique los videojuegos, pero estas personas la critican simplemente porque ellos ya están suficientemente adictos que quieren justificar el hecho de seguir jugando los juegos que juegan, ¿no? Pero unos videojuegos que tienen estas características malignas es un videojuego donde un católico honesto, decente, que no se deja llevar por su provocación, por su gusto, por su instinto, sino que se lleva por su razón, legítimamente tiene que preguntar si vale la pena seguirlo jugando, legítimamente, ¿no? Y existen suficientes argumentos. Entonces, que este mes sea para nosotros un mes bueno, un mes de conversión, un mes del rosario, un mes de los grandes hechos católicos que nosotros encomendamos y que tenemos en el mes de octubre. Hemos celebrado a los santos, hemos celebrado a San Francisco de Asís, se vienen varias fiestas importantes, Nuestra Señora del Rosario, y todo esto en preparación además para celebrar a todos los santos y a los fieles difuntos. Que tengas un buen día.